¿Cómo están, estudiantes? ¿Con ánimos? ¿Con ganas de seguir aprendiendo en este nuevo día? Hoy tu amigo y maestro Luis Alvarado Cieza les da la bienvenida. Desde Aprendo en Casa explicaré la clase número 9. Esta clase es del área Arte y Cultura y son para los estudiantes de quinto y sexto grado. El tema de la clase es: elaboramos historias con sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. ¿Y cuál es la meta para esta clase? Tú en esta clase vas a elaborar una historia sobre alguna situación cotidiana en la que se tomen decisiones. En ella incluirás tus sugerencias y recomendaciones. Y para que tú cumplas con la meta debes hacer lo siguiente en esta actividad. Número 1. Debes planificar una historia teniendo en cuenta las sugerencias y recomendaciones sobre la toma de decisiones. ¿Sabes cómo planificar? ¿Alguna vez has planificado antes de escribir un texto? Pues si no lo sabes, hoy en día vas a tener que aprenderlo para que puedas escribir tu propia historia. ¿Qué más vas a hacer? Vas a usar tus propias palabras e ideas para escribir una historia. ¡Qué fácil!, ¿verdad? ¿Quién no sabe usar sus propias palabras para escribir algo? Así que esta clase va a estar sencilla. Si tú logras estos criterios, quiere decir que tu meta está lograda. Cumpliste con la meta. Así que vamos a empezar entonces con la clase. Desarrollo. Dice ahí: ¿alguna vez has creado una historia? ¿De qué trataba? Por ejemplo, ¿has escrito alguna historia donde hay un conejo o donde hay magia? ¿Has escrito algo parecido? O quizás has escrito una historia donde hay animales, un lugar hermoso, donde hay príncipes. O de repente has escrito historias de dinosaurios, de animales, de guerritas, no sé. ¿De qué has escrito tu propia historia? O de repente has escrito una historia de tu vida personal, de cómo te ha ido durante el tiempo. Lee junto conmigo. Las historias te pueden llevar a un mundo fantástico o también te ayudan a reflexionar sobre las cosas que pasan a diario. Teniendo en cuenta esto, te proponemos que elabores una historia sobre algunas situaciones cotidianas en la que se tomen decisiones. Quiere decir que tu historia que tú vas a elaborar va a ser con respecto a una situación cotidiana. ¿Recuerdas que en clases anteriores hemos leído historias de varios personajes donde ellos han tenido que decidir con respecto a ciertos asuntos? Así que hoy entonces vas a elaborar tu propia historia acerca de una situación cotidiana. Imagina, piensa sobre qué crees tú que debes escribir. ¿Ya tienes la idea? Vamos entonces a planificar la escritura de tu historia. ¿Sabes cómo debes planificar? A ver, ahí nos dice: a continuación compartimos contigo algunas ideas para que comiences a crear tu historia. Vamos a ver la primera idea. ¿Qué quieres contar? ¿Tú qué quieres contar en tu historia? Vamos a ver el ejemplo de la niña Ana. ¿Qué es lo que quiere contar ella en su historia? Y quizás te pueda guiar o te pueda también dar algunas luces, algunas ideas de cómo tú puedes registrar lo que quieres contar. A ver, ella dice: quiero que mi historia trate de cómo decidimos en familia hacer las tareas del hogar. Recuerda que tu historia debe ser sobre una situación diaria. Entonces Ana va a contar su historia sobre cómo deciden en su familia hacer las tareas del hogar. En tu caso, ¿sobre qué quieres contar? Por eso dice ahí: ¿y a ti qué se te ocurre contar? ¿Ya tienes la idea? Entonces regístralo ahí donde dice qué quieres contar. De esa manera estamos planificando el primer paso. Ahora vayamos a lo siguiente. ¿Qué personajes participan? ¿Cuáles son sus características? ¿A quién vas a integrar en tu historia? ¿A tu mamá? ¿A tu papá? ¿Cuál será su papel de él o de ella? ¿Qué hará en tu historia? Vamos a ver qué es lo que dice Ana. ¿A quiénes ha incluido en su historia? ¿A qué personajes? Lee junto conmigo. Mamá, alegre y cariñosa, le gusta bailar en casa. Mira, ella va a incluir en su historia a su mamá, pero no va a ser una mamá renegona, sino va a ser una mamá alegre, cariñosa y le gusta bailar en casa. Imagina, tú, ¿a quién incluirás en tu historia?
a tu mamá, a tu papá, pero ¿cómo será ese personaje? ¿A quién más incluye Ana? Dice ahí, a su hermano va a incluir como personaje de su historia, pero ¿cómo va a ser su hermano? Un personaje travieso y creativo, que le gusta jugar mucho. En tu caso, ¿cuáles y cómo serían tus personajes? ¿Ya tienes una idea quiénes serán tus personajes y cuáles serán sus características? Muy bien, regístralo entonces. Estamos planificando el segundo paso. Ahora vamos a la tercera. ¿Cómo empieza la historia que vas a escribir? ¿Ya tienes idea de cómo empezará tu historia? A ver, vamos a ver el ejemplo de Ana. ¿Cómo ella registra su historia? ¿Cómo lo está empezando? Dice, les voy a contar la historia de mi familia y cómo aprendió a tomar mejores decisiones. En tu caso, ¿ya sabes cómo iniciará tu historia? Lo que Ana está registrando de cómo empieza su historia te da una idea de cómo lo debes hacer tú. Espero que sí. ¿Cuál es el desarrollo de la historia? Vamos a ver cómo Ana realiza el desarrollo de su historia para que tú puedas guiarte. Dice ahí, elaboro mi historia. Eso es el título de su historia. ¿Qué más dice? Les voy a contar una historia muy divertida sobre mi querida familia. Hace unos días estábamos en casa y mi mamá dijo, chicos, vengan todos, tengo que contarles algo. A lo que mis hermanos y yo respondimos, ahí vamos, mami. Recuerda, en esta parte hablarás sobre la situación cotidiana que has escogido. También puedes incluir tus sugerencias y recomendaciones por medio de tus personajes. Acá solamente hay una parte de lo que Ana hará en el desarrollo de su historia. ¿Recuerdas que Ana dijo que iba a escribir sobre cómo su familia decide hacer las tareas escolar? Probablemente debajo donde dice ahí vamos mami, van a conversar con los hijos acerca de lo que van a hacer en la casa, qué tareas o labores escolares van a realizar. De igual manera tú, de acuerdo a lo que has decidido escribir en tu historia, cuál será ese desarrollo, pero no te olvides que puedes incluir tus sugerencias y recomendaciones por medio de tus personajes. De repente quieres que uno de tus personajes dé tus recomendaciones y sugerencias, pero esas recomendaciones y sugerencias tienen que ser de acuerdo a lo que estás narrando en tu historia. Ahora dice, ¿cómo terminará tu historia? ¿Cuál será el final de tu historia? Vamos a ver qué nos sugiere Ana. Mi historia terminará con dos frases relacionadas con las sugerencias o recomendaciones para tomar las mejores decisiones. Teniendo en cuenta esto, ¿cómo terminarías tu historia? ¿Te das cuenta que Ana va a terminar su historia con dos frases? En esas frases van a estar sus sugerencias y recomendaciones para tomar mejores decisiones. En tu caso, ¿cómo terminarás tu historia? ¿Lo terminarás también con frases donde des sugerencias y recomendaciones a las personas que leen tu texto para saber cómo tomar mejores decisiones? Ya acabamos de planificar tu historia. Hemos visto qué debes escribir al comienzo, en el desarrollo y ahora qué debes tener en cuenta al terminar tu historia. Ahora sí, es momento de escribir tu historia. ¿Qué debes tener en cuenta? Usa tus propias palabras e ideas para escribir tu historia. Ten en cuenta que no es necesario que sea tan larga. Asimismo, léela varias veces hasta que estés conforme con el resultado. Recuerda que en tu historia debes incluir tus sugerencias y recomendaciones para tomar las mejores decisiones. ¿Y quién los puede decir? Puede decirlo uno de tus personajes. Guarda tu historia. Ahora que ya tienes tu historia, puedes repasarla varias veces para ir agregando o mejorando tus ideas y propuestas. Cuando ya lo hayas hecho, guarda tu historia porque la presentarás en una función de títeres. Así que como tu historia ya está lista, ya está escrita, y cuando tú lo leas y veas que hay que modificar algo o agregarle algo, puedes hacerlo, no hay ningún problema. Pero guárdala porque muy pronto utilizarás tu propia historia para que realices una función de títeres. Ahora sí es momento de evaluar tus aprendizajes. ¿Lo lograste o no lo lograste? Primero, planifiqué una historia, planificaste tu historia. ¿Qué irá al comienzo? ¿Cuál será el desarrollo? ¿Y cómo terminará? Si lo hiciste, excelente, pero recuerda que al momento de planificar
¿Escribiste en tu historia las sugerencias y recomendaciones sobre la toma de decisiones? Si es así, muy bien. ¿Usé mis propias palabras e ideas para escribir mi historia? ¿Lo hiciste así? Muy bien, excelente. Ahora vas a reflexionar sobre lo que has aprendido. ¿Qué aprendí? ¿Cómo lo aprendí? ¿Para qué me sirve lo aprendido? Eso es todo por el día de hoy, así que nos despedimos. Hasta la próxima. Si aún todavía no te has suscrito, te animo a que te suscribas, elige la campanita donde diga todos para recibir más videos educativos. ¡Chao! Cuídate. Un abrazo de tu amigo y maestro Luis, que te quiere mucho. Bye. Recuerda, si sales a la calle, protégete.